Hoy. El tema que vamos a tratar hoy es salvos por gracia. Pero hoy vamos a ver, porque muchas veces se predica sobre este tema de una forma que no es necesariamente la más adecuada, la más santa, como quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos santidad. Mira lo que nos dice. Vamos a comenzar con un texto, porque ustedes saben que en esta hora nosotros hacemos un análisis de lo que dice la Biblia. Por eso el programa se llama Biblia Full Scan, Biblia a exploración completa, porque tiene como propósito analizar, explorar qué es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con Efesios capítulo 2. Y en Efesios capítulo 2 nos dice así la palabra del Señor, dice, salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí se está refiriendo al diablo, hermanos, conforme al diablo que maneja el mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mira lo que dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Sí, hermano, con el gran amor con que nos amó y nos ama, aun estando nosotros muertos en pecados de adulterio, en pecados de fornicación, en pecado de drogas, en pecado de homosexualismo, en pecados de brujería, en pecados de asesinatos, en pecados, tantos pecados que hay, ¿no? Mira lo que dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por regalo de Dios somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, dice la palabra. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, estoy leyendo la Biblia, no es literal lo que dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Entonces nos dice la palabra de Dios que si nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, que Él vino, que Él murió por ti, por mí, y que resucitó de entre los muertos, dice que por esa fe, nos dice la palabra de Dios, que vamos a ser salvos. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pastor, ¿podría explicar, sobre todo para los amigos que nos escuchan, lo que implica gracia? Porque hay mucha confusión sobre este tema. Se piensa que tenemos derecho al perdón de Dios una vez que aceptamos a Cristo y que ello es suficiente para ganarnos el cielo sin nada más que hacer. Mira, aquí hay mucha confusión. En primer lugar, nosotros debemos tener un claro conocimiento de la palabra de Dios, de lo que nos dice las Escrituras. El Señor Jesucristo nos explicó en numerosas ocasiones cómo debíamos conducirnos, cómo debíamos comportarnos en diferentes aspectos. Nos habló del amor, nos habló del perdón, nos habló de la santidad, nos habló de tantas cosas. Sin embargo, muchas veces se toma este versículo que hemos leído de Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la gente dice, qué bien, entonces yo no tengo que hacer nada, solo tengo que creer. Y ya con eso yo ya tengo ganado mi sitio en el cielo. Mira, lo dice la Biblia. Y yo digo, ¿cuánto me gustaría que fuera eso ahí?
Entonces, qué barata es la salvación, ¿no? Hay quien predica, hermanos, una gracia barata. ¡Hala! Entonces, solamente con aceptar al Señor Jesucristo resulta que yo soy salvo. Verdaderamente, la salvación no es para nada barata. Y no me estoy refiriendo a barata de dinero, porque el Señor nos está diciendo claramente que es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no se compra. Pero también el Señor lo que quiere ver es que seamos santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero mira, no nos adelantemos. Si nos vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 27, ahí nos explica a qué se refiere con eso de y no por las obras. ¿A qué obras? ¿A qué obras se está refiriendo? Y mira lo que dice. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. ¿Qué sucedía en aquel tiempo? Había toda una discusión, ¿no?, de el pueblo judío. Solamente podrían ser de Dios el pueblo judío. Y el Señor Jesucristo abrió todo eso a los gentiles, que ahí es donde estamos nosotros, abrió a todas las personas. De hecho, qué bonito es cuando le predica la mujer samaritana, cuando le dice en San Juan 4:23, mas la hora viene, mujer, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que adoren. Entonces, querida hermana, el Señor está abriendo la salvación a todas las personas. Ya no es por aquellos que han nacido dentro del pueblo, la casta judía, sino a cualquier persona que tenga fe en el Señor Jesucristo y cómo le levantó de los muertos, ahí vamos a tener que esa persona puede ser salva. Ya no va a ser porque esa persona haya nacido dentro del pueblo judío y se dedica a cumplir las leyes. Dios dice en el versículo de Romanos, capítulo 3, versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y concluye, ciertamente también de los gentiles. Amén, hermanos. Hay quien piensa que entonces dice, si esto es así, entonces lo que tenemos que hacer es coger el Nuevo Testamento y ya el Antiguo lo dejamos ahí. No, vamos a ver, una Biblia contiene, hermana, el Antiguo Testamento y contiene el Nuevo Testamento. Y el Señor nos dijo claramente, está en San Mateo capítulo 5, nos lo dice claramente, ¿no? Nos dice en el versículo 17, búsquenlo en sus Biblias, hermanos, San Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por supuesto, solamente tenemos que coger los 10 mandamientos, los 10 mandamientos principales en Éxodo 20, como nos habla de no adulterarás. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora con el no hay que adulterar. No matarás, honra a tu padre y a tu madre. Y de todo eso predicó el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo predicó justo a los fariseos. Ustedes que invalidan y ya dicen que no hay que honrar al padre y a la madre. Cuando vino la mujer samaritana no le dijo, anda, vete y sigue tu camino. No, le dijo, vete más, no peques más. ¿No? Tenemos también, hermanos, diferentes mandamientos, y el Señor Jesús en ningún momento dijo, yo voy a abrogarlos, a quitarlos, a abolirlos. Y mira lo que dice en San Mateo capítulo 5, versículo 16.
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Ah! Aquí nos está hablando de obras, entonces. ¿A qué se refería el apóstol Pablo en el libro de Efesios? A no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Se estaba refiriendo a que la salvación es un regalo de Dios. La salvación no viene porque uno haya nacido dentro de una familia judía, sea de descendencia judía. La salvación viene para todos aquellos que tengan fe. Pero aquí nos está diciendo, ¿no?, que vean vuestras obras, los hombres, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Pastor, cuando Dios Padre y Creador de todo le dice al pueblo de Israel, santos seréis porque yo soy santo, ¿solo le estaba diciendo a los israelitas? Nos está diciendo a todos, ¿no? Nos está diciendo a todos que tenemos que tener una vida de santificación. Entonces es muy importante que nuestras obras sean santas. En otras palabras, en el mundo, ¿qué ocurre? Nosotros estábamos muertos en pecados. Quien aquí les habla no era ningún santo. Yo salía, bebía, fumaba, iba a la discoteca, me amanecía, etcétera. Y después pensaba para mí, ¿no? Dinero, egoísmo, etcétera. Hoy día no voy a contar mucho sobre mi testimonio, pero yo no era en absoluto ninguna persona tranquila, mansa, no, yo era bien tremendo. Pero sin embargo, cuando recibo la palabra de Dios y cuando veo cómo el Señor verdaderamente existe, confieso que hay un Dios todopoderoso, entonces, ¿no?, el Señor entra en mi vida y el Señor me pide que haga sus obras, que haga esas obras de un hijo de Dios, ¿no?, que abra esas obras de un hijo de Dios. Entonces, según lo que nos está diciendo y según lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, la fe sin obras es muerta. Claro, es que si nos vamos a ver en el libro de Santiago, aquí es donde está la diferencia de predicar una gracia barata a predicar la gracia, ese regalo, esa salvación que Dios nos ha dado, que es llevar la cruz y seguir a Cristo. Y mira, si nos vamos a el libro de Santiago, ¿no?, el apóstol Santiago nos dice muy claro, ¿no?, nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así dice en el verso 14, ¿ok? ¿Podrá la fe salvarle? Oye, ¿cómo puede ser? Y nos pone un ejemplo. ¿Qué ocurre si yo veo un hermano o una hermana que tiene necesidad, ¿no? Y cojo y no me preocupo por ese hermano, el amor, la generosidad, el pensar no por uno, sino por el prójimo, ¿ok? También nos dice, mira la palabra de Dios en el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Con lo cual, la fe, si verdaderamente yo creo en el Señor Jesucristo, va a ir acompañado en esas obras buenas que decía nuestro Señor Jesús, que nosotros vamos a empezar a hacer esas obras buenas. Y por eso aquí dice, en el versículo 17, Santiago 2, 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no es suficiente el decir yo creo en el Señor Jesucristo y con hacer una oración de fe y con eso yo ya voy a ir al cielo. No, el Señor nos pide un cambio en nuestra vida. Nos pide que no pequemos más. Nos pide que empecemos a hacer las obras de nuestro Padre Celestial. Entonces, la salvación es gratuita, por supuesto,
pero la persona tiene que ir a un camino de santificación. Y por eso el Señor Jesucristo nos habló y nos dijo que ancha es la puerta y ancho el camino, estrecha es la puerta y es angosto el camino que llevan a la vida. El que va por el mundo va por ese camino ancho. Entonces tenemos que tener en cuenta de que los demonios creen y tiemblan. Y nos dice versículo 20, Santiago 2:20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y aquí el apóstol Santiago nos empieza a poner una serie de ejemplos, ¿no? Y esos ejemplos bíblicos los tenemos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo os empiezo a enumerar algunos, ¿no? El apóstol Santiago nos enumera aquí el de Abraham, el de Rahab la ramera, etc. Pero ustedes se imaginan el caso de Noé, ¿no? 120 años construyendo un arca. Si no tuviera fe, ¿iba Noé a construir el arca? ¡No! Entonces, se movió por fe. Tenemos el caso de Moisés. Si Moisés no hubiera tenido fe, ¿iba a sacar a los israelitas de Egipto? ¡No! Tenemos el caso, ¿no?, del apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo no hubiera tenido fe en el Señor Jesús, ¿hubiera hecho lo que hizo después? No lo hubiera hecho. Y así podemos hablar de uno, de otro, de otro, de otro. Pues el Señor quiere de ti un cambio, querido hermano. Querida hermana que tú me estás escuchando hoy, querido radio oyente, el Señor quiere entrar en tu corazón, quiere entrar en tu vida y quiere que tú seas diferente. No quiere que seas, como leímos en Efesios capítulo 2, ¿no?, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No quiere eso. El Señor quiere que haya un cambio en nuestra vida. El Señor está ofreciéndonos una salvación que es un don, es un regalo de Dios. Pero esa salvación no vamos a tenerla si no somos santos. ¿Amén? Si no somos santos. Entonces es muy importante el que nosotros nos centremos en la santidad, porque también tenemos una mala concepción de que santos son aquellos que son nombrados como tal en la Iglesia católica. No. La Biblia no dice que haya que nombrar a nadie santo, sino el Señor nos quiere santos a todas las personas. Todas las personas. Entonces aquí tenemos que tener muy claro que tenemos que estar en camino de santificación. Pastor, ¿es verdad que la Biblia enumera en muchos lugares acerca de los santos en vida? Porque actualmente se piensa que un santo es una persona muerta, que ha sido buena, que ha seguido un camino de consagración a Dios, pero la Biblia nos dice otra cosa, ¿verdad? La Biblia nos dice que santos son aquellos que han seguido el camino del Señor y que siguen en ese camino. Sí, cuando nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no?, el término de santo siempre se está refiriendo a la pureza, a ser sagrado, a ser limpio, ¿no?, a ser dedicado, sin mancha, sin tacha. En hebreo es el término kadosh, o kadash, ¿no?, y significa eso. Significa pureza, sagrado, consagrado. Y el Señor nos está pidiendo eso constantemente. Mira, si nos vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, el Señor busca un pueblo santo para Él, y por eso se preocupa mucho de su pueblo. Y ese pueblo somos nosotros ahora. Antes era el pueblo judío, pero ahora es para nosotros, con lo cual esto que vamos a leer ahora va dedicado para ti, radio oyente. Nos dice así la palabra del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Sí, hermano, te ha escogido a ti que me estás escuchando para que seas un pueblo especial. Pero no un pueblo cualquiera, no un pueblo
que estemos en fornicación, que estemos en fiestas, que estemos en brujerías, que estemos en avaricias, sino santo para Jehová tu Dios. Amén, hermanos. Nos lo dice muy claro la palabra de Dios. En Éxodo 19, versículo 6, nos habla de la santidad, ¿no? Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En Éxodo 22, 31, y me seréis varones santos, dice la palabra de Dios. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Hasta el Señor se preocupa de la santidad de lo que comemos. Y en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra conducta tiene que ser santa. ¿Cómo vamos a lograr eso? Solamente si Dios, si el Espíritu Santo, si Cristo entra a morar en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, solamente. Por eso, pero para que entre a morar nosotros tenemos que decir basta al pecado, basta a las obras de la carne y empezar una vida para Dios. ¿Amén? Una vida para Dios. Cuando en la palabra del Señor nosotros nos dedicamos a ver, ¿no?, cuáles son cómo se dirige la palabra de Dios hacia los hermanos, nos habla de santos, ¿no? Nos habla de que son referencias. Mira, en el Nuevo Testamento hay 27 referencias exactas, hermanos, hacia los hermanos, 27, y hermanos se dirigía como santos, como santos. Os voy a leer algunas, no las 27 porque no nos da tiempo. Mira en Hechos 6:3, querido hermano, dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahí está diciendo que querían buscar a hermanos que tuvieran buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Justo personas que están en camino de santificación, hermanos. En Hechos 9:32 y en Hechos 9:41, mira lo que nos dice. Son muy similares ambos versículos, el de 9:32 y 9:41. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Mira cómo no dice a los hermanos, sino a los santos. En Hechos 26:10 dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. En Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. En Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, ¿no? Y en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con lo cual el Señor nos pide santidad en vida. Entonces, no podemos predicar una salvación, una gracia barata. No, hay que tener claro que esa salvación es una salvación de santidad. La palabra de Dios es muy clara, hermanos míos, en el libro de Hebreos. ¿Amén? Vamos a abrirla toda, y los que no anoten, porque quiero que lo lean después todos en sus casas. ¿Amén? Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Dice en Hebreos 12, versículo número... Hebreos 12, versículo número 14. Dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Wow! Nos lo dice muy claro la Biblia, hermanos. Repito, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí el apóstol Pablo, mira cómo nos dice, mirad bien, versículo 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ese regalo, esa promesa que tenemos, hermanos, que brotando alguna raíz de amargura. A mí me gusta también
¿no? No solo de amargura a raíz de pecado, el volver atrás, etcétera, ¿no? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Amén, hermanos. Y un poquito más adelante, en el versículo 28, dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No quiero que nadie se asuste, pero el Señor nos quiere santos en toda nuestra manera de vivir. En ningún pasaje de la Biblia, cuando encontraba a alguien que estaba en pecado, el Señor le dijo: bueno, puedes seguir así. Tú estás en adulterio, bueno, sigue, tranquila. Tú solo cree en mí, que creyendo en mí vas a ir al cielo. Empieza a ir a la iglesia, pero no, tú crees en mí y nada más. ¿Que vas a ir al cielo? No, a la mujer adúltera le dijo: mujer, vete, mas no peques más. A la mujer samaritana le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Lo tenemos en San Juan capítulo 4. Y la mujer dijo: no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y con quien estás ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y ahí la mujer salta y dice: me parece que tú eres profeta. El Señor, hermanos, lo que quiere con nosotros es un cambio en nuestra vida, nos quiere transformar y con Él lo vamos a lograr. Mira, quien aquí les habla era una persona altiva, vanidosa, egoísta, los placeres de la carne como cualquier mortal, beber, comer, fumar, etcétera. Mujeres, ¿qué les puedo decir, hermanos? Sí, la palabra de Dios es clarísima, nos enumera cuáles son los pecados de la carne, pero cuando Cristo entra en la vida de la persona y nosotros le decimos al Señor Jesús: Señor, yo quiero que entres en mi vida, yo quiero que entres en mi corazón, yo quiero que me transformes, el Señor lo hace, el Señor lo hace. Y en el momento que uno es transformado por Dios, nuestra vida cambia para bien. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Por eso el Señor Jesucristo nos decía: si tuvierais fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza son muy pequeños. Después se hacen árboles enormes. Y los árboles significan personas en la palabra de Dios. Bueno, pues si tuviéramos un poco de fe, un granito de mostaza, nosotros vamos a poder mover montes. Tú tienes que poner ese granito de mostaza. Ese granito de mostaza es esa parte tuya. Tú tienes que poner de tu parte. Tú sabes por medio de la palabra que está bien, que está mal. Tú tienes que cambiar, ¿no? Tú tienes que cambiar. Pastor, se me ha venido al recuerdo una conversación que tuve hace regular tiempo con una persona que justo a raíz de que ha comentado un versículo bíblico acerca del temor y la reverencia con lo que tenemos que servir al Señor. Recuerdo que esta persona me dijo, predicándole, que ella creía en Dios, pero iba a la iglesia cuando podía porque Dios se tenía que adaptar a sus tiempos, no que ella se tenía que adaptar a Dios. Entonces es una mala concepción que tenemos, ¿verdad? De cómo debemos de agradar a Dios, porque si uno tiene fe, esa fe va a hacer actuar nuestras obras. ¿Qué opina con respecto a esto? Mira, el Señor a lo largo de su palabra nos da absolutamente todo y el Señor es inamovible.
El Señor no es hombre para que cambie de opinión, no es hombre para que se adapte a los tiempos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Hoy día el que no tiene un móvil, no tiene WhatsApp, envía mensajes pues no está adaptado a los tiempos. La gran mayoría tiene, ¿no? Para Dios todo eso no es... Dios es mucho más que la tecnología y que los tiempos modernos, mucho más. El Señor nos habla en su palabra muy claro qué es lo que Él quiere. Siempre ha existido, hermanos, fornicación. Siempre. Siempre ha existido prostitución, está en la Biblia, siempre. Siempre ha existido adulterio, siempre. Siempre ha existido robos, siempre. Siempre ha existido asesinatos, ahí tienen a Caín y Abel desde el inicio, siempre. Entonces, ¿el Señor a qué se tiene que adaptar? ¿A que ahora hay más fornicación, convivencia de la gente, nadie se casa y que el Señor tiene que adaptarse a los tiempos? No. Nosotros no somos nada comparados con un Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra y del universo. Entonces, en el simple momento que nosotros estamos diciendo que Dios tiene que adaptarse, entonces ahí no le estamos dando el lugar que se merece Dios. No estamos reconociendo, no estamos teniendo la fe de que hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, que es nuestro Padre, que es nuestro Hacedor, que es nuestro Creador. Entonces no vamos a cambiar, es una forma de decir, mira, yo no quiero cambiar. A mí me sucedió algo parecido hace unos años también predicando a una persona. Esta persona estaba en convivencia, ¿no? Y me decía, Pastor Miguel, mira, lo que ocurre es que yo tengo una situación especial, ¿no? Debido a que económicamente estoy así, estoy asá, y mi pareja también está así, está asá, y si yo pudiera explicarle a Dios cuál es mi condición y cuál es esto, yo estoy segurísimo que Dios a mí comprendería mi caso y tendría clarísimo cuál es mi caso. No es así. Dios no hace acepción de personas. Y Dios, hermano, nos quiere santos en cuerpo. Lo hemos leído antes en 1 Corintios capítulo 3, 17. Si alguno destruyera el templo de Dios con sexo, fornicación, adulterio, con drogas, ¿no? Con borracheras, ¿no? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y la palabra de Dios constantemente nos habla de cómo debemos ser santos en comportamiento. Vamos a ir, hermanos, para entenderlo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Mira lo que dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Vamos a ver, antes a lo mejor yo me dejaba llevar por el vecino, por mis familiares. Resulta que todos mis familiares, uno está en convivencia, el otro tal, el uno tiene una pareja por allá, el otro toma drogas, el otro no, va al brujo, ¿ok? Pues nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no podemos estar en esa ignorancia. Yo tengo un deber, y ese deber es ver qué es lo que quiere el Señor de mí, de mi vida, cómo yo debo conducirme, cómo yo debo llevar una vida con la sociedad, una vida con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, cómo yo debo también santificar mi cuerpo, respetarlo, cómo yo debo, hermanos, respetar al prójimo, amar al prójimo, etc. Yo ya no puedo estar en ignorancia. Y nos dice el versículo 15, 1 de Pedro, estoy en el Nuevo Testamento, hermanos, 1 de Pedro 1:14. Ahora voy por el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces tenemos un problema, porque hay muchas veces que nosotros tenemos un círculo de amigos,
y venimos a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Y entonces nos relacionamos con familiares, con amigos, en un ambiente que nos lleva, ¿no? Nos tira hacia el mundo o esas obras que nosotros teníamos antes cuando estábamos en nuestra ignorancia. ¿Yo qué tuve que hacer? Yo tuve que dejar a todos mis amigos de la infancia, de la adolescencia, etc. Yo tuve que dejar de estar con ellos, porque ellos me decían, Miguel Ángel, vámonos a tal fiesta, que ahí hay whisky, que ahí hay tal, que a lo mejor hay chicas, y el Señor a mí me estaba llamando a otra cosa, me estaba llamando a santificación, y tuve que romper con esos amigos, tuve que romper. Y romper no significa coger y quedar mal, no, tuve esas relaciones que poco a poco irlas dejando. Y es muy doloroso, uno dice, ay, ahora me voy a quedar sin amigos. No, Dios te da un abrigo especial, Dios te va a dar otras amistades, otros hermanos, otras personas, que en vez de decirte, ven a la discoteca o vamos al bar a beber, te van a decir, ven a la iglesia, vamos a alabar al Señor. Y entonces yo ahora soy feliz con las personas con las cuales me relaciono. Y cuando me encuentro con mis antiguos amigos, yo les hablo de Dios, les digo, Cristo me ha cambiado, Cristo me ha salvado. Y ellos han visto el cambio. Y dicen, ya Miguel Ángel, ya algún día voy a... ¿no? Y yo pido a Dios por ello, yo sigo por ellos. Pero la palabra del Señor nos dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. También la palabra de Dios nos habla, ¿no?, de cómo no debemos juntarnos, no debemos juntarnos en yugo desigual, nos dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Y a qué se está refiriendo ahí la palabra de Dios? El Señor quiere habitar en tu vida. Entonces, si nosotros no somos fieles a Dios y nos seguimos contaminando, entonces vamos a tener ahí problemas. Mira, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Mira cómo nos dice la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si yo me sigo juntando en un ambiente que no hay santificación, que hay personas incrédulas, personas que no buscan a Dios, esas personas lo que me van es a llevar, a invitar a que se continúan, ¿no?, con las corrientes del mundo. Y nos explica el apóstol Pablo aquí, dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Amén. Y mira lo que dice en el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Tú quieres un cambio en tu vida, tú quieres que Dios te cambie y te transforme. Pues sabes una cosa, vas a tener que decir no a varias cosas. A esos amigos, a esas amistades, amigas, que te hablan de cosas mundanas. Te hablan de sexo, te hablan de fornicación, te hablan de cotilleos, te hablan de borracheras, vamos aquí, que te están invitando. Vas a tener que salir, nos lo dice la palabra de Dios. Salid en medio de ellos, dice el versículo 17. Apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Inclusive vamos a tener que dejar a veces de hasta frecuentar familiares. Es difícil a veces un tío, una tía, ¿qué tal? Cuando resulta que ese tío, esa tía, ¿no?, llevan una vida de pecado y que nos están invitando a que nosotros también practiquemos sus corrientes de disolución. Pues no. Más bien, lo que tenemos que hacer con esas personas es prediquémosles. Si quieren buscar al Señor, tendremos que salir de ahí y predicarles la palabra de Dios. Mira, Cristo me ha transformado, yo ya no puedo ir ahí,
ellos mismos van a entender cómo nosotros somos una... Nos dirán que nos han lavado el cerebro. ¡Claro que no lo han lavado! ¡No lo han lavado de tanta suciedad que teníamos! ¡Claro que sí! Cuando nos digan, ¿te han lavado el cerebro? Por supuesto que me lo han lavado de tanta suciedad, porque estaba muy sucio mi cerebro. ¿Amén? Entonces, muy importante que nosotros entendamos, ¿no?, la palabra de Dios, muy importante. El Señor nos quiere de una vida santa, muy importante. Si nosotros no salimos de esos malos ambientes, no vamos nunca a poder ver a Cristo. Les recuerdo que la prédica de hoy está a cargo del pastor Miguel Ángel Martín, de la Iglesia Cristiana Sedientos de Jesucristo, ubicada en la calle Prado Merinero número 17 en Carabanchel Alto, los días de culto domingo a las 5 de la tarde y miércoles a las 10 de la mañana. Están cordialmente invitados. Ven y experimenta el cambio en tu vida, porque Cristo transforma vidas. Adelante, pastor. Amén, hermanos, ¿no? Bueno, otra de las cosas que quiero que entendamos, ¿no?, es cómo el Señor desea también que tengamos una santidad constante en vida, ¿no? Y dentro de esa santidad en vida, ¿no?, mira lo que nos dice en 2 de Timoteo 1:9. La palabra del Señor nos dice así, dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Entonces, muy importante, ¿no?, esa santificación. Para entender esto, hermanos, quiero que vayamos al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas nos habla muy bien la palabra de Dios de cómo tenemos las obras de la carne y también las obras del Espíritu. Entonces, cuando uno está, hermanos, en el mundo, lo que nos invita al mundo es que nosotros practiquemos las obras de la carne. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que debemos practicar las obras del Espíritu. Esa es la diferencia de que nosotros estemos en una vida de santificación, o un camino de santificación, o un camino no de mundanidad. Esa es la diferencia, que nosotros estemos por la puerta ancha, el camino ancho, o por la puerta estrecha o angosta. Vamos, hermanos, para entenderlo, a Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí empieza a enumerarlas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra del Señor es muy clara. Entonces, yo debo salir de todo foco de contaminación que me esté invitando a eso. Si yo estoy viendo una película que tiene temas de fornicación, temas de adulterio, tiene temas de lascivia, pornografía, tiene temas de hechicerías, de brujos, entonces, hermanos, yo tengo que salir de eso. Y es increíble, hoy día no puede verse ni una película de niños, porque no faltan el brujo, los conjuros, ¿no?, los hechizos. Es impresionante.
¿no? No pueden inventarse otra cosa. ¿Y por qué tienen tanto éxito? Justamente porque están tratando las cosas prohibidas. Nosotros a lo mejor le decimos a un hijo nuestro, mira, la brujería, la hechicería está mal, pero claro, cuando uno ya lo ve en la televisión es bueno, pero verlo no está mal, practicarlo sí, pero no, el Señor nos quiere santos. Y si nosotros nos estamos alimentando de eso, estamos perdiendo y contaminando nuestra mente. Puede ser que yo no esté cometiendo, ¿no?, adulterio, fornicación, pero si yo estoy viendo cosas con mis ojos que me están induciendo a eso, entonces tenemos un problema de contaminación. Películas de acción que se sacan los ojos, los brazos, se cortan por la mitad y tanta barbaridad y media. Oye, pero si el Señor nos está hablando que nosotros nos apartemos, nos dice en el versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, nos habla la palabra del Señor de no matarás, uno de los 10 mandamientos, y estamos todo el día viendo eso, todo el día viendo películas de acción. ¿Por qué en vez de eso no buscamos ver algo espiritual? Porque hay una lucha cuando uno se sienta frente al televisor. A uno lo que le apetece es ver algo divertido, algo la carne. Y cuando estamos hablando de la carne es lo que estimula nuestro cerebro, las sensaciones que estimulan nuestro cerebro. Sin embargo, en la medida que nosotros somos espirituales, lo que vamos a hacer es buscar una prédica en YouTube y vamos a verla. Buscar una película cristiana y vamos a ver una película cristiana. Vamos a estar viendo, hermanos, cosas que agradan a Dios. Por cierto, nosotros tenemos en nuestra página web www.sedientos.org una sección de vídeos, ¿no?, que justamente es de documentales magníficos cristianos, ¿no?, y películas magníficas cristianas. Entonces yo les recomiendo para que ustedes la visiten y en la medida de lo posible puedan ustedes, en vez de ver una película de acción, puedan ver esto. Pero nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, vamos a tener que crucificar ciertas cosas. Relaciones que tengamos con nuestros amigos, familiares. Cosas que antes veíamos en televisión o de forma audiovisual y que ahora no vamos a hacer. Vamos a cuidarnos de qué cosas veíamos por internet. Vamos a tener una vida diferente. Y por eso, muy importante que tengamos en cuenta cómo lo que tenemos que buscar es cosas que nos lleven a amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí en mismo Gálatas nos dice la palabra del Señor, ¿no? Nos dice en el capítulo 6, versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces nosotros no podemos ya estar sembrando para la carne. No podemos estar perdiendo nuestro valioso tiempo sembrando para cosas de la carne. Vamos a quedar con amigos para estar hablando de barbaridades y de pecados. Vamos a estar viendo no en televisión películas de terror.
wow, y es que hay cada película que sacan últimamente que solo los títulos uno se espanta. En mis tiempos jóvenes, ¿no?, existía El Exorcista y ya era, ¿no?, terrible. Ahora es que hay unas cosas que solo los thrillers ya a uno dice, wow, qué barbaridad. Pues sabes, tenemos que huir de todo eso porque contamina nuestra mente, contamina nuestra alma, nos inducen para que nosotros seamos pecadores, nos invitan. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, ponen como algo natural, ¿no?, el ser promiscuo, el ser homosexual, el ser fornicario, adúltero, ladrón, el ser tantas cosas, lo ponen como si fuese natural, normal. Y según la palabra de Dios, nuestro Dios nos quiere santos, santos en gracia. Entonces, si se dan cuenta, esa gracia, ese regalo de Dios, esa salvación tan grande que ha hecho el Señor Jesucristo, no es algo que se consiga así nomás. No es algo que yo coja y diga una oración y ya con eso ya tengo mi sitio en el cielo. No es algo que yo pueda dejar para más adelante. Hay quien dice, no, yo voy a hacer esa oración como la que hizo aquel ladrón que estaba al costado del Señor Jesucristo. Ahí cuando... No, porque a lo mejor el Señor no te va a escuchar esa oración. Esa fue una casuística especial. Ahí en la cruz escuchó al mismo Señor Jesucristo. Tú no tienes excusa si me estás escuchando en esta noche, en este día. Tú no tienes excusa si has escuchado esta prédica de hoy. Nosotros tenemos que vivir en santificación. Somos pecadores, pero el Señor es el que nos va a ir conduciendo en un camino de santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si no tenemos santidad, como nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, nadie verá al Señor. Entonces, muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos claro esto. Yo les invito, hermanos, para que ustedes escudriñen la palabra de Dios. Escudriñen, hermanos, y nos alejemos de todo evangelio no fácil, todo evangelio simplista. Escudriñemos la palabra de Dios porque todo está en la Biblia. El Señor Jesucristo vino a traernos una salvación tan grande, pero sin embargo también nos exige. Él nos va a ayudar porque lo que nos exige, que nos parece muy fuerte, con el Espíritu Santo va a ser un camino fácil, pero para eso tenemos que poner de nuestra parte, mis queridos hermanos. Pastor Miguel, gracias por el mensaje de hoy. Recuerden, la Iglesia Sedientos de Jesucristo los invita a sus cultos los días domingo a las 5 de la tarde y los miércoles a las 10 de la mañana. Nuestra dirección, calle Prado Merinero número 17 en Carabanchel Alto, cerca al metro de La Peseta. Si deseas mayor información de nuestra ubicación, estudios bíblicos o prédicas, puedes obtener mayor información en la página web www.sedientos.org. Ven, busca a Dios. Él es vida para tu vida. Experimenta